Fue el último momento que tuvieron para interpelarse los 8 candidatos que este domingo disputan la elección presidencial. Me refiero al debate de anoche que organizó Anatel, que se realizó en dependencias de Televisión Nacional y del que nos va a contar Colomba Eichholz, que está aquí a mi lado, porque siempre se hacen los análisis, quién gana, quién pierde, quién fue más interpelado. Quien mostró, yo lo diría, la cuota de humanidad y fue Johannes Kaiser. Al final, ¿cierto? Al final, ¿no es cierto? Con el cumpleaños de Evelyn Matei. Sí, al final todos son dulces, había un... Pero siempre hay segunda lectura de las intenciones, ¿no es cierto? Claro. Recordemos que también Kaiser, hemos hablado las semanas pasadas, ha tenido ahí una estrategia para conquistar ese voto femenino, al igual que Franco Parisi, así que pero también puede haber segunda lectura. Le resultó, fue un gesto bastante amable, por lo menos también sacó risas entre los periodistas ahí, que también felicitaban a Evelyn Matei, que hoy está de cumpleaños, pero más que hablar del cumpleaños de Evelyn Matei, que por supuesto va a tener una celebración durante esta jornada en Colina, vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de fondo en lo que fue este debate presidencial, que sin duda, Mati, no sé cómo lo viste tú, creo que fue el más entretenido políticamente hablando, ¿no es cierto?, en la comunicación política, fue el con mayor cantidad de emplazamientos entre los candidatos presidenciales y en donde también hubo una oportunidad para preguntarle de temas que quizás se habían dejado en el tintero, como podía ser, por ejemplo, el proyecto Dominga, con el caso del candidato Harold May Nichols, que tenía ahí más tiempo y es por eso que se le hicieron más preguntas en ese contexto. Ahora, hubo emplazamientos, como te decía, más entre los candidatos, principalmente de la oposición. Hay varios analistas, incluso la propia candidata Janet Jara ha hablado de una primaria de la oposición y es por eso que ayer vimos bastante tensión entre los candidatos de la oposición o bien emplazamientos directos a José Antonio Kast desde la candidatura de Evelyn Matei. Bueno, de hecho ella dice, yo no vine a pelear con nadie aquí, son las candidaturas de la oposición las que están peleando. Y lo cierto es que, claro, Janet Jara decía eso y Evelyn Matei también de todas maneras mantuvo un tono quizás amable en las interpelaciones. Emplazar. Exactamente, y eso también es importante, ¿no es cierto?, de rescatar, porque Evelyn Matei, entre risas, también emplazaba al candidato José Antonio Kast, por ejemplo, cuando se le pregunta por el trap que vimos la semana pasada, esta canción donde emplazaba a Janet Jara, a José Antonio Kast, y en el caso del candidato del Partido Republicano y al Partido Social Cristiano, Evelyn Matei decía que no es suficiente proponer un gobierno de emergencia y que hay que proponer medidas contundentes, que son, según Evelyn Matei, las que tiene su candidatura. Es por eso que defiende Evelyn Matei en el debate este video y entre risas dice, bueno, es verdad, yo en mi video no digo nada que sea mentira, también haciendo alusión a las críticas que había en ese video, en esa canción, directamente al presidente Gabriel Boric. La parte más dura, a mi entender, fue, o sea, para mí, cuando vi el emplazamiento de Evelyn Matei, fue cuando dice, yo no me escondo detrás de un vidrio. Eso fue un golpe que uno tal vez no lo esperaba. Y también fue suavemente, lo dijo, dice yo prefiero cuidar a los ciudadanos y no cuidarme yo. Y esa, de hecho, Mati, es justamente la declaración con la cual vamos a partir estas reacciones que vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, en este comentario. Y no solamente este emplazamiento a José Antonio Kast, sino también, Mati, un tono también bastante potente el que utilizó Evelyn Matei para referirse al Tren de Aragua y al terrorismo. Decía que tienen que tener cárcel o cementerio, parecido también a esas declaraciones de Franco Parisi que siempre dice cárcel. Bala o cárcel, tal cual. Recordó un poco al candidato del PDG, así que pasemos a revisar justamente las declaraciones de Evelyn Matei sobre este emplazamiento directo al candidato José Antonio Kast. Durante 8 años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio. Lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega. Y también quiero señalar que en vez de protegerme yo, voy a protegerlos a ellos y vamos a respaldar con todo a los carabineros y también a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer uso de su armamento. El Tren de Aragua es realmente un riesgo brutal para nuestro país y el terrorismo en el sur también. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener los ministros y subsecretarios que permitan ponerlos ya sea en la cárcel o en el cementerio. Así de brutal. Claro, así de tajante, decía Evelyn Matei en declaraciones que también reiteraba durante este debate. Bueno, esas fueron sus declaraciones más recordadas en
digamos, en una misma respuesta. Bueno, porque también hubo harta cuña, harta declaración llamativa, como por ejemplo también la de Janet Jara contra los candidatos presidenciales. Decía, hay algunos candidatos que les falta calle, incluso les falta calle como las pantuflas, ¿no es Tienen cierto? menos calle que una pantufla, claro. Exactamente, esa declaración que también había causado harto revuelo y reacciones, obviamente, de parte de los candidatos y sus propios comandos que estaban reaccionando justamente en las dependencias de Televisión Nacional posterior al debate para hablar sobre el desempeño de cada candidato presidencial. Candidatos que también, según analistas, hay algunos que se guardaron, Mati, que quizás no pusieron toda la carne a la parrilla, como se podría decir coloquialmente, porque tienen mucho que arriesgar todavía, ¿no es cierto? En ese sentido, por ejemplo, la estrategia que mantuvo el candidato presidencial José Antonio Kast, hablábamos más temprano con diferentes analistas que estaban presentes, de hecho, también en el debate, reaccionando a estos emplazamientos y reacciones, decían que fue una estrategia monótona. Fue algo que hemos visto de José Antonio Kast en otros debates presidenciales. Quizás no hubo tanto una estrategia de arriesgarse, de emplazar a otros candidatos presidenciales, solamente un emplazamiento directo a Janet Jara y directamente también al gobierno. Pero con las mismas muletillas. ¿Esta es la candidata a la continuidad? Sí. Sí. Justamente. Y también varias más. Bueno, no quiso arriesgar, tampoco quiso responder directamente lo que él no ha querido responder hasta ahora, pese a que se lo emplazó directamente una y otra vez, fue evidente que no quería responder. Ese fue un tema, de hecho, cuando se estaba hablando de los derechos humanos, particularmente sobre Punta Peuco, decía el periodista Iván Núñez, si es que iba a avanzar en este decreto, ¿no es cierto?, que modifica el penal Punta Peuco a un penal común, lo cambia, justamente se le preguntaba eso a José Antonio Kast, y fue bastante evasivo, no solamente en esa respuesta, también, por ejemplo, cuando se toca el recorte presupuestario, incluso también, Mati, cuando se toca la sala cuna universal, que había sido uno de los temas también que le preguntaba la periodista Soledad Doneto, una postura entonces del candidato que ha tenido. Bueno, cuando también le preguntaron debates, si efectivamente necesitaba usar este vidrio protector. Y decía que él no no comentaba las estrategias nada de seguridad. No respondió nada, decía, claro, que él no comentaba las medidas de seguridad que son de hecho indicadas por su propio equipo, no por Carabineros, no por tampoco el Ministerio de Seguridad. En este caso, de hecho, y lo hablábamos la semana pasada también cuando tocamos el tema del vidrio blindado que utilizó en un acto público el jueves pasado, ya su equipo decía que estas son recomendaciones del equipo de asesores de seguridad, por ejemplo. Pero no de Carabineros. No de Carabineros, donde está, por ejemplo, el general en retiro de Carabineros, Enrique Basaletti, también el general en retiro de las Fuerzas Armadas, Cristian Vial. Son quizás ellos, decían, o no quizás, son ellos, decían desde el comando de José Antonio Kast, los que han recomendado que el candidato utilice este vidrio blindado ahora en actos masivos públicos, porque José Antonio Kast ha tenido también actos públicos en diferentes regiones de nuestro país, pero un poquito más chicos. Y cuando son ya más masivos, la indicación que hay desde su equipo es que utilice este vidrio blindado que, como veíamos en las declaraciones de Evelyn Matei, ella no utilizó siendo alcaldesa de Providencia, y también lo mismo hizo la candidata Janet Jara, no solamente ayer en el debate cuando emplaza a José Antonio Kast por el uso de esta medida de seguridad, sino también hoy día. Decía Janet Jara que ella solamente, por ejemplo, utiliza chaleco de lana, no chaleco antibala, también haciendo alusión a otras medidas de seguridad que usa el candidato presidencial. Vamos a pasar a revisar uno de los momentos o declaraciones más bien en este debate del candidato José Antonio Kast, Mati, para que luego también entendamos por qué los analistas hablan de una estrategia más bien monótona en todos estos debates presidenciales y por lo menos en lo que también va ya finalizando de la campaña presidencial, acercándonos a la primera vuelta. Así que pasemos a revisar las declaraciones de José Antonio Kast. Hoy día se violan los derechos humanos de miles de personas. Asesinan a un chileno, a una persona en Chile cada 8 horas. Se violan los derechos humanos de esas familias. Se violan los derechos humanos de 40.000 personas que mueren al año esperando una atención de salud. ¿Qué pasa con Punta Peuco? Es una decisión administrativa. ¿Usted la revertiría? ¿Seguiría con el Plan Nacional de Búsqueda? Son decisiones sobre las cuales usted tiene que actuar y que es importante que la ciudadanía, sepa en qué sentido actuar. Y voy a actuar, pero no a instancias de un presidente que ha llevado a este país a un fracaso total. Porque este presidente, el señor Boric, ha instalado estos temas precisamente para que no hablemos de los temas de futuro, para que no hablemos de los dolores de Chile hoy día, a los cuales él nos llevó. Vamos a implementar todas las políticas públicas que hoy día a esas personas que usted mencionó en las estadísticas le importan. Que los delincuentes estén presos, que el crimen organizado esté preso. Ya, no era para responderle al presidente, sino que para responderle a un periodista en un debate, no quiso. Y sobre un tema que no necesariamente ha instalado el presidente. De hecho, el tema
por ejemplo, de los indultos de las personas que hoy día cumplen condena en Punta Peuco, lo instaló el candidato Johannes Kaiser, que también es un aliado, pese a que son contendores, son un aliado, ¿no es cierto?, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, porque están en el mismo pacto parlamentario. Así que también es obviamente uno de los temas que no solamente Mati se pregunta en esta elección en particular, es un tema que hemos visto, los derechos humanos se trata en todos los debates Anatel, también en los archis y en las diferentes instancias donde los candidatos presidenciales tienen que fijar posturas que también fijaron en materia de seguridad. Veíamos las declaraciones de Evelyn Matei sobre esto del cementerio o cárcel para los miembros del Tren de Aragua y también para el terrorismo, que también recordemos Evelyn Matei reiteró en varias ocasiones que busca terminar en un año. Franco Parisi decía en 8 meses. 8 meses. Ahí también las propuestas del candidato del PDG. Pero para terminar con la sensación de inseguridad. Para terminar con el terrorismo. Para terminar con el terrorismo. Sí. Así es, en la macrozona sur, específicamente también en Temucuicui, cuando se les preguntaba si habían visitado Temucuicui ayer en este debate, en donde Johannes Kaiser, lo cierto es que no tuvo un emplazamiento directo a José Antonio Kast, tampoco a Evelyn Matei. Un buen gesto, de hecho, con Evelyn Matei. De todas maneras, entonces sigue una estrategia el candidato Johannes Kaiser, al igual que José Antonio Kast, de emplazar directamente al gobierno, pero también a la candidata Janet Jara, y no como la candidata de la continuidad, como sí lo hace en repetidas ocasiones José Antonio Kast, sino también con argumentos, por ejemplo, de cómo ha votado la bancada del Partido Comunista en el Congreso. Recordemos que Johannes Kaiser también es diputado, ha estado en diferentes instancias en la sala votando, por ejemplo, proyectos en materia de seguridad, y es por eso que es algo que no lo dijo solamente una vez Johannes Kaiser, sino lo dijo incluso 3 veces, de que el Partido Comunista se ha opuesto a los principales proyectos que ha impulsado este gobierno en materia de seguridad, y es por eso que se genera un emplazamiento breve entre Janet Jara y Johannes Kaiser, cuando Johannes Kaiser dice entonces, bueno, ¿cómo usted pretende a Janet Jara liderar al Partido Comunista? Que si es que usted entonces pretende, por ejemplo, impulsar una agenda de seguridad, lo cierto es que en el caso del presidente Gabriel Boric eso no ha sucedido con la bancada del Partido Comunista. Bueno, Janet Jara dice que eso no es verdad, y ahí Johannes Kaiser le dice, yo quiero pedir un fast check. Pero el fact-check, de hecho, Mati, lo estaban haciendo varios medios de comunicación. Si uno estaba... Le daba la razón a Johannes Kaiser. La tercera, de hecho, estaba realizando un fact-check de manera simultánea al debate presidencial. Lo estábamos también revisando. Y justamente ahí sale que efectivamente los parlamentarios del Partido Comunista rechazaron lo que es el corazón de esta agenda de seguridad que impulsó el actual gobierno. Así que también ahí, de todas maneras, Janet Jara se sintió aludida. Hubo un desencuentro más bien, entre Johannes Kaiser y Janet Jara, podríamos decir también en la estrategia central de lo que fue el despliegue o el desempeño de Johannes Kaiser en este debate. Así que pasemos a revisar también cuáles son esos emplazamientos del diputado del Partido Nacional Libertario, pero también abanderado. El Partido Comunista votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad en este mismo gobierno, que era su gobierno. Y por lo demás, hace un año y tanto atrás, atacaron a la ministra Toá en razón del allanamiento que se realizó en Villa Francia, donde se decomisó armamento que había participado en delitos. ¿Cuál va a ser entonces la participación del Partido Comunista en materia de seguridad en un gobierno eventual de la señora Jara? Si es necesario y existe poder de fuego de una banda o de un grupo terrorista, un grupo armado con pretensión territorial, evidentemente que se le tiene que oponer la fuerza del Estado y toda la fuerza del Estado que sea necesaria para suprimir esa amenaza al Estado de Derecho. Bueno, ahí estaban entonces parte también de esos emplazamientos que le hizo en varias ocasiones Johannes Kaiser a Janet Jara y a la bancada del Partido Comunista en el Congreso también conformado por parlamentarios del oficialismo, ¿no es cierto?, adherentes al actual gobierno, del cual Janet Jara, y lo decías tú, Mati, de los titulares, buscó desmarcarse, y yo creo que de manera ya inédita, ¿no es cierto?, en un debate presidencial, porque había tenido diferencias, habíamos también reporteado sobre emplazamientos directos que había hecho en su momento Janet Jara contra el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, por lo que es la reconstrucción de las viviendas en la región de Valparaíso, pero ayer fue en 3 ocasiones bastante dura, 2 contra el presidente Gabriel Boric, por lo que en primer lugar tuvo que ver recientemente con el no saludo del presidente Gabriel sentado, Boric. Claro. Exactamente, el saludo sentado al presidente Milei, claro, en la asunción de Rodrigo Paz en Bolivia. Y luego también otro emplazamiento directo al presidente Gabriel Boric. En ese se hablaba de los estilos, pero en otro, y lo resucita Janet Jara, habla sobre el caso Monsalve, que de hecho
Mati fue la única candidata que habló del caso. José Antonio Kast en reiterados debates y en distintas ocasiones hace alusión a ese caso, pero lo cierto, Janet Jara fue la única que ayer coloquialmente lo trajo a colación al debate. Decía que ella lo hubiera hecho de otra manera e incluso también dice, yo lo hice de otra manera cuando ella le pide la renuncia al entonces subsecretario del Trabajo por denuncias de acoso sexual y acoso laboral, que esa es la manera de actuar y por eso tiene de otra entidad y de un peso distinto también. Claro, y distinto también lo que fue el golpe noticioso respecto del ex subsecretario Larraín y el ex subsecretario Monsalve. Hay que también, ¿no es cierto?, poner eso en la mesa, pero de todas maneras un emplazamiento y un desmarque. Nuevamente bastante, dijo, no es mi estilo. Sí. Sí, fue bastante tajante y termina también siendo tajante con el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, cuando justamente se habla sobre qué harían los candidatos presidenciales respecto a esta megatoma en San Antonio. Decía Janet Jara, se tiene que hacer valer la ley, ¿no Claro, es porque le preguntaban, ¿qué haría usted? No, dijo, no, ¿qué haría yo le pido ahora al gobierno que haga. Y lo emplaza directamente, sí. No, bastante dura también con el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Hoy día, de hecho, tuvo una actividad el secretario de Estado, pero no se refirió a las declaraciones de Janet Jara. Pero pasemos a revisar cómo fueron esas declaraciones en donde, de todas maneras, hay una estrategia detrás de la candidata para justamente alejarse, distanciarse de la actual administración. Le quiero pedir al gobierno que haga las gestiones que tiene que realizar y que hasta la fecha no ha realizado. Quedan meses y es su tarea cumplir, tanto con cuidar a los niños y a las familias como con respetar el fallo judicial. Así que espero que cumplan con su labor. Ha marcado diferencias, no es mi estilo, no me representa. Lo dijo ¿Con el presidente de la República? Sí, claro, no es mi estilo. Somos personas distintas, venimos además de tradiciones políticas distintas y en algunas cosas estamos más pensando en común, pero eso no significa que ¿Usted si se hubiera encontrado con Javier Milei en un foro, lo habría saludado de pie, como no lo hizo el presidente Boric? Yo lo habría saludado de pie, evidentemente. Y sin duda, para mí lo más malo de este gobierno fue no haber actuado oportunamente en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. Más que teorizar, lo que le puedo decir es lo que yo viví en mi propia experiencia con otro ex subsecretario, en el cual lo saqué inmediatamente del cargo, y lo que se dedicó todo el mundo a señalar fue que había actuado muy repentinamente. Así que a lo mejor lo que primó fue eso, ¿no? Tener cierta mesura. Pero a mí me parece que fue un error. Claro, a ella le parece que fue un error lo que había sido la gestión o cómo se abordó esta denuncia, ¿no es cierto?, de violación y abuso sexual del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y yo te diría, Mati, que en muchas ocasiones pueden quedar algunos candidatos rezagados de estas instancias porque obviamente la atención, ¿no es cierto?, se centra en aquellos que tienen frases grandilocuentes o que emplazan directamente a otros abanderados, o bien también llama más la atención porque son los candidatos que están arriba en las encuestas, por lo menos esto previo a la veda de estos sondeos. Pero podríamos decir incluso, Mati, que los 8 candidatos tuvieron momentos. Harold May Nichols, por ejemplo, como ya lo mencionaba, con el proyecto Dominga, decía que hay que seguir analizándolo, pese a que se lleva estudiando por una década, ¿no es cierto? Que ahí también hubo un cruce con el periodista Daniel Matamala, Eduardo Artés también, que incluso, ¿no es cierto?, habló de lo que pensaría hoy día de la candidata Janet Jara, no sé, el fundador del Partido Comunista, Luis Emilio Recabarren, también poniendo bastante incómoda a la candidata Janet Jara. Dándole una clase de economía. Una clase de economía, y clase de economía que luego también generó varios emplazamientos entre Franco Parisi, Evelyn Matei, Marco Enríquez Ominami. Recordemos por qué Evelyn Matei le dice a Marco Enríquez Ominami, uy, parece que no sabes tanto de economía, Marco. Y luego Parisi también, cuando toca su turno, dice, bueno, yo soy un economista titulado, también ahí pegándole un poco a Evelyn Matei en estos momentos que se dan, ¿no es cierto?, y aprovechan también de emplazarse por diferentes materias. Ahora, Marco Enríquez Ominami fue también un gran provocador. Marco Enríquez Ominami también tiene ese perfil, según los analistas, en los diferentes debates presidenciales en los que ha participado, tiene la experiencia, obviamente, y emplazó a la mayoría o a todos los candidatos porque decía, no saben cómo financiar sus programas, y sacó, ¿no es cierto?, el tema del presupuesto, del gasto de estos programas en varias ocasiones en el debate. Pero algo que llamó la atención, Mati, que también fue bastante inédito, incluso estaba el periodista Juan Manuel Astorga haciéndole la pregunta directa a Marco Enríquez Ominami, el candidato independiente, sobre cómo calificaría a Nicolás Maduro. Y eso también llamó bastante la atención, porque incluso Juan Manuel Astorga le dice,
Ya, ok, usted ahora lo va a tratar de dictador. Marco Enrique Jominami dice dictador 3 veces. Tratémoslo de dictador, dice, ¿no es cierto?, públicamente en este debate, a lo que entonces los periodistas quedan un poco asombrados y dicen, ¿qué cambio de opinión? ¿Por qué entonces un cambio de convicción?, ¿no es cierto? Y también Marco Enrique Jominami ahí sigue hablando, por ejemplo, de que él encuentra insólito que actualmente los venezolanos tengan que sacar pasaporte en Bolivia y eso no se pueda facilitar, en Chile, también haciendo alusión a la situación del país latinoamericano. Así que vamos a pasar también a revisar esas declaraciones que, por supuesto, generaron reacciones del candidato independiente Marco Enríquez Jominami. En este minuto hay barcos norteamericanos frente a Venezuela y frente a Colombia. Hay bases norteamericanas en Ecuador y Milei acaba de ganar la elección con amenazas de Trump al pueblo argentino que si no votaban por él les cortaba el crédito. Quiero decir que lo que está pasando en este minuto es telúrico. Están tratando de desacoplar, Juan Manuel, a América Latina de China, que es nuestro principal socio comercial. Ese es el fondo. Ahora sobre el tema del dictador o no. ¿Sabe qué? Digámosle dictador. Es un dictador. ¿Pero qué cambió en el camino? Porque ahora sí le dice dictador. Que me lo han preguntado 200 veces. Y creo que los millones de venezolanos que están acá en América Latina, que es innegable la falla de ese modelo político que tiene a 7 millones fuera, requieren soluciones. Y lo que no tiene sentido es que cada uno usa su Twitter, su X para decirle al otro dictador y no resuelve nada. Yo quiero que los venezolanos vuelvan a su patria. Bueno, hay declaraciones que por supuesto llamaron la atención, especialmente cuando provienen, ¿no es cierto?, de Marco Enrique Jominami, que en otra ocasión no había llamado a Nicolás Maduro un dictador. Esto parte solamente, Mati, de lo que marcó el debate. La verdad es que elegir estos momentos fue también bastante difícil porque se hicieron preguntas contundentes por parte de los periodistas. Había tiempo, si bien eran 8 candidatos, fue un formato que sí permitió que hablaran de seguridad, de economía, que también los abanderados tuvieran sus espacios para, ¿no es cierto?, hablar con la ciudadanía, como fue este último minuto que tuvo cada abanderado, donde Johannes Kaiser le regala la flor a Evelyn Matei para que también pudieran hacer énfasis en los temas, ¿no es cierto?, que ellos quieren poner sobre la mesa. Por ejemplo, José Antonio Kast, la seguridad de Evelyn Matei, haciendo alusión a la experiencia como exalcaldesa, exministra, también exparlamentaria. Janet Jara, ¿no es cierto?, también un poco desmarcándose de la pelea que quizás hay en la oposición, diciendo que también es la candidata, ¿no es cierto?, más idónea para gobernar el país, entre también todas las propuestas que tenían los candidatos presidenciales. Está también en nuestras propias redes sociales, en cnnchile.cl, ¿no es cierto? Está justamente todo este material, los momentos que llamaron la atención del debate presidencial, porque hay que revisarlo, Mati. Es un momento en donde también todos los ciudadanos se pueden informar, pueden conocer las propuestas, incluso porque Iván Núñez, el periodista, ¿no es cierto?, decía que había hecho con la inteligencia artificial un ranking de más izquierda a más derecha. Entonces también incluso solamente esa parte ya le puede entregar cierta información a la ciudadanía de cómo piensa cada candidato presidencial. Y había otra pregunta entretenida. Si tuvieran 2 llamadas, una del presidente Donald Trump y otra de Nicolás Maduro, ¿cuál responderían y cuál responderían primero? Así que ya, los dejamos con esa tarea para que puedan revisar también a través de nuestra página web ese momento del debate con respecto a Venezuela. Bien, vamos a estar con todos los cierres de campaña esta semana y listas para las elecciones el domingo, que va a ser muy entretenido y también muy noticioso. Muy bien, Colomba, muchísimas gracias. Hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya regresamos con más análisis de este debate y cómo quedan los candidatos de cara a este domingo. No se vayan.